Hola, ¿qué tal? Veníamos hablando de los errores del Código Da Vinci, los 8 errores. Hasta ahora habíamos hablado en los podcasts anteriores del primer error, como el priorato de Sion es una farsa creada en 1956 y disuelta por un juez en 1993, como el ataque al Opus Dei de Dan Brown es en realidad el ataque a una organización que él no conoce, pero que es su forma de atacar a la iglesia. El Opus Dei no tiene monjes, no tiene asesinos albinos a sueldo, ni mucho menos, ¿no? En su época se criticaba a los jesuitas, ahora le ha tocado al Opus Dei como una manera de atacar a la iglesia, ¿no? Luego nos hemos explayado hasta el cansancio prácticamente cómo la interpretación artística de Dan Brown de La Última Cena especialmente, pero no solo, está totalmente plagada de arbitrariedades y de errores y de ignorancia, al punto que una de las principales exponentes del estudio del Renacimiento, Sandra Missel, dice que es prácticamente imposible encontrar una afirmación que sea correcta, que dé en el blanco, cuando Dan Brown describe la Última Cena para tratar de demostrar que quien está ahí no es Juan, sino María Magdalena, y que el mensaje de esta Última Cena es que María Magdalena es en realidad la divinidad femenina, que es el Santo Grial, que es el Santo Cáliz, porque ella porta la sangre de Jesús al haber quedado embarazada con una relación con Jesús, ¿no? Todo eso, obviamente, hemos demostrado que el análisis más simple del verdadero arte, del verdadero conocimiento artístico, demuestra que ninguna de esas cosas están señaladas, ni mucho menos, en el cuadro famoso de Leonardo da Vinci, que por lo demás Dan Brown llama fresco cuando es en realidad una témpera sobre piedra, ¿no? Para colmo de errores y de ignorancia. El tema también de la Biblia que no es verdadera, que los que son verdaderos son los libros gnósticos, lo habíamos abordado un poco rápidamente, basado simplemente en la datación, en las fechas, ¿no? Los evangelios son similares entre sí y son tempranísimos en la historia, tras la muerte de Cristo. Los evangelios gnósticos son miles, se contradicen entre sí ferozmente, y el más nuevo de ellos fue escrito 50 años después del último evangelio, y el más nuevo de ellos más de 200 años después del último testamento, entonces del último evangelio, lo cual ya nos habla un poco de cuál es la actualidad de esto, ¿no? El quinto error de Dan Brown es señalar que la divinidad de Jesucristo fue un acto arbitrario, que en realidad Jesucristo nunca se quiso presentar a sí mismo como divino, ¿no? Dan Brown dice en su libro: hasta aquel momento de la historia, que es el primer concilio de Nicea en el año 325, Jesús era visto por sus seguidores como un profeta mortal, un hombre grande y poderoso, pero simplemente un hombre, un mortal. Al apoyar oficialmente a Jesús como el Hijo de Dios, Constantino convirtió a Jesús en una deidad. Es decir, lo que está diciendo Dan Brown es que Jesús no era considerado Dios y que solamente a partir del concilio de Nicea es que se le comenzó a considerar Dios. Pero la pregunta de Dan Brown es, un momentito, ¿fue en el concilio de Nicea, o sea, los obispos reunidos quienes crearon a Dios como divinidad, a Jesús como divinidad, o fue Constantino? ¿Por qué le echa la culpa a Constantino? Por si acaso Constantino no tenía mucha idea de las cuestiones teológicas, no era una persona muy culta. Él convocó el concilio de Nicea y no estuvo muy contento con los resultados. El hecho de que se proclamara a María como madre de Dios, María Theotokos, él no lo entendía bien, no le gustaba mucho, pero respetó la conclusión. Eso sí, él nunca la impuso. O sea que Constantino con la decisión, una vez más, no tiene nada que ver. En segundo lugar, el concilio de Nicea se reunió para discutir si es que la doctrina cristiana señalaba que Jesús era Dios o no. ¿Por qué? Porque la iglesia siempre había creído eso, pero recién había surgido un monje llamado Arrio que había creado la herejía llamada del arrianismo, según la cual Jesús no era Dios. Entonces los obispos se reunieron. ¿Qué es la verdad de la iglesia? ¿Lo que siempre hemos creído, que Jesús es Dios, o esta nueva doctrina? Es decir, la doctrina nueva no era la que decía que Jesús era Dios. La doctrina nueva era la que decía que Jesús no era Dios, ¿no? Y en ese sentido, Arrio terminó perdiendo por 218 votos contra 2. Y además, la historia narra que
la población entera de Nicea y de las zonas aledañas que habían ido a esperar los resultados de este concilio, estallaron en aplausos y en fiesta. ¿Por qué? Porque eso es lo que creían, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos las mismas acciones de Jesucristo en el Evangelio, en los Evangelios que sabemos que son viejos, sabemos que tienen mucho tiempo, en estos Evangelios se narra precisamente que Jesucristo, desde el primer momento dice que Él es Dios, ¿no? Y actuaba como Dios, perdonaba pecados para el escándalo de muchos, resucita a Lázaro, ¿no? Cuando le preguntan cómo así conoce a Abraham, le dice, en verdad os digo, antes que fuera Abraham, yo soy. O sea, ni siquiera dijo yo era. No, habla en el tiempo presente del indicativo, ¿no? Yo soy. Sus mismos enemigos lo acusan, llama a Dios su Padre, haciéndose él igual a Dios, ¿no? Y los primeros creyentes también lo mencionan a él como divinidad, ¿no? Justamente, ya los padres de la Iglesia hablaban de Jesús como Dios. Las cartas de San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo de San Policarpo, que a su vez fue discípulo de San Juan, en varias ocasiones menciona claramente Jesucristo es nuestro Dios, Jesucristo es nuestro Dios. Y se lo dice a la primera comunidad cristiana. Estas cartas fueron escritas el año 110, es decir, más de 200 años antes del concilio de Nicea. Y en consecuencia, ya en esa época se conocía que Dios había enviado a Jesucristo como su Hijo y que Jesucristo era Dios, ¿no? Entonces, precisamente, de lo que nosotros podemos estar convencidos es que a Jesucristo era considerado Dios desde el principio y que nunca se vio a María Magdalena como una divinidad amenazadora que fue eliminada por esta decisión de supuestamente de Constantino, como dice Dan Brown. Si María Magdalena era la gran divinidad a la que la Iglesia le tiene miedo, ¿por qué la Iglesia la sigue considerando a María Magdalena no solamente como la primera mujer que vio a Jesús, la que tiene un papel relevante en el Evangelio, sino que además la celebra como Santa María Magdalena en una fiesta que se celebra el 22 de julio? Si hubiera sido una amenaza para la Iglesia, se la habría eliminado, ¿no? El sexto error es el que comete Dan Brown respecto de la resurrección. Dan Brown tiene todo el derecho en no creer en la resurrección. En última instancia, nosotros creemos que la resurrección ocurrió como un hecho milagroso. Pero el problema es que Dan Brown lo que se pone a argumentar es que ni siquiera los primeros cristianos creían en la resurrección. Ni siquiera ellos afirmaban la resurrección. La resurrección es un mito posterior, inventado posteriormente, ¿no? Pero resulta que eso no es así. Primero, en los evangelios nosotros vemos que Jesús promete que va a resucitar, ¿no? Dice, y al tercer día el Hijo del Hombre resucitará en varias ocasiones. Y la pretensión de Dan Brown, que según el cual Jesús no habría muerto en la cruz, habría que contrastarla con la lógica, ¿no? Ya, supongamos que efectivamente el soldado que no le rompió los huesos cometió un error. Jesús no estaba muerto y le pareció que estaba muerto. Que luego el lanzazo del que da testimonio los evangelios no le atravesaron ningunos órganos vitales, que justamente el hecho de que haya salido mucha agua junto con la sangre demuestra que no atravesó un órgano vital, no atravesó, digamos así, el corazón, ¿no? Perfecto. Entonces, Jesús no murió en la cruz. ¿Qué cosa hizo? Después de que lo metieron en la tumba, se desenvolvió de las sábanas él solo, empujó la piedra él solo con las heridas, se fue donde Tomás y lo primero que se le ocurrió fue tratar de convencerlo de que había resucitado en vez de decirle, oye, necesito un doctor, ¿no? Poco difícil de creer, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con la hipótesis que señala que la resurrección habría sido un mito, que originalmente no se creía en eso y que después de mucho tiempo la comunidad primitiva comenzó a hablar, sí, Jesús el que murió también resucitó, también resucitó. Un mito puede ser pues Santa Claus, ¿no? Que se basa en un hecho real y en una persona real que fue San Nicolás de Esmirna, que también tenía barba blanca, corta, y que regalaba regalos a los niños en la época de Navidad. Pero
Después eso se vuelve en el mito de los renos, de el trineo que vuela, etcétera, etcétera. Ese es un mito que con el paso del tiempo una capa se le superpone a otra. Pero en el caso de la resurrección es predicada desde el principio por los cristianos, desde el primer momento. Y en consecuencia no se puede decir que los cristianos no creían en la resurrección y que esa es una creencia tardía, ¿no? Todo demuestra que no fue así. El testimonio de los apóstoles que están dispuestos a morir y que de hecho mueren por afirmar que Jesús murió y resucitó, comenzando por San Esteban, demuestra pues que desde el comienzo los mismos discípulos estaban convencidos que Jesús había resucitado. Que tengas un buen día.